Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo mejorar la iluminación global y cómo conseguir unas sombras acordes al punto de origen de una luz determinada, consiguiendo diferentes sombras en la misma escena. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Las fotografías que voy a usar son de pexel.com y como de costumbre, abajo en los comentarios, en el comentario fijado, dejaré los enlaces de descarga por si queréis seguir el tutorial. Además, en esta etiqueta, este hashtag, podéis compartir vuestro trabajo conmigo en mis redes sociales por si queréis que lo vea. Dicho esto, hace poco me hacían esta pregunta que veis aquí, en la que me preguntaban sobre todo el por qué cuando creaba diferentes sombras paralelas en una misma escena, al modificar la orientación de las sombras se modificaban todas. Pues ese es uno de los puntos que vamos a ver y además veremos cómo mejorar en general toda la imagen una vez integrados los elementos. Primeramente voy a añadir unos cuadros que como veis quedan flotando en el aire y a continuación le añadiré sus sombras y mejoraré la iluminación de la escena. Es un fotomontaje realista, pero espero que os gusten los truquillos que voy a mostrar. Pues vamos a desactivar estas capas y lo primero que voy a hacer es traerme los cuadros. Para esto voy a venir al panel de bibliotecas y voy a abrir la fotografía que tengo con los cuadros. Como veis va a ser muy fácil llevárnoslos. Cojo la herramienta de selección marco rectangular, hago una selección del cuadro. No me voy a esmerar mucho con la selección, únicamente quiero que veáis cómo hacerlo. Cojo la herramienta mover, arrastro a la pestaña del otro documento y suelto, donde yo quiera tenerlo. Más o menos, pues lo voy a querer por aquí aproximadamente. Volvemos nuevamente al documento, cojo la herramienta marco y ahora vamos a hacer una selección de este cuadro. Una vez tengo la selección hecha, hago lo mismo. Herramienta mover, arrastro y lo voy a soltar por aquí aproximadamente, más o menos por aquí. Una vez que tenemos los cuadros es cuando vamos a empezar a añadir las sombras. Y aquí es donde vamos a ver la respuesta a la pregunta que me hacían. Vamos a ver cómo crear estas sombras de los cuadros de manera que sean diferentes en cada uno de los cuadros utilizando el mismo estilo de capa. Para entender un poco mejor cómo tienen que ir las sombras me voy a crear una capa por encima, que esta si queréis la podéis crear, si no, la voy a renombrar como ayuda, cuadro 1 y cuadro 2. Voy a coger la herramienta pincel para generar estas líneas de ayuda a las que hago referencia. Si nos fijamos, el foco de luz se puede decir que está aproximadamente por aquí. Puede estar más arriba, más abajo, pero vamos a considerar que está aproximadamente a esta altura, que es más o menos lo que nos está generando la sombra. Este sería el ángulo de luz que proyecta sobre la chica. De hecho, si arrastramos la línea vemos que coincide con la sombra que genera en el suelo. Luego, más o menos, esta sería la luz que incide sobre la chica. En el cuadro de la izquierda, si partimos del mismo punto, vamos a tener una orientación de la luz aproximadamente así. Y en el cuadro que tenemos arriba a la derecha, vamos a tener esta otra. Lo que significa que cuando generemos las sombras van a tener que tener una inclinación diferente, puesto que el origen de la luz incide desde un ángulo diferente en cada uno de los elementos. Teniendo en cuenta estas líneas que nos van a venir bien para crear las sombras, como digo, vamos a empezar a crear las sombras. Me vengo al cuadro primero, voy a acercarme para verlo mejor y aquí me voy a venir a añadir estilo de capa, sombra paralela. Esta de aquí voy a quitarla, hago clic en la caja de color y vamos a tomar una muestra pues aproximadamente por aquí, que puede ser un color muy fiable, puesto que la temperatura de color es lo que estamos buscando. La podemos oscurecer incluso un poquito, aproximadamente por aquí. Damos OK. El modo de fusión va a estar en multiplicar, que es el que aparece por defecto. En el ángulo le vamos a dar el mismo ángulo que tenemos en esta línea de aquí. Esta primera línea, que es la del cuadro, pues le damos un ángulo aproximado a esa línea, más o menos por aquí. Hecho esto, ya empezamos a ver la sombra, pero vamos a hacer una sombra cercana al cuadro. Para esto voy a reducir un poco el tamaño porque no quiero que se difumine tanto. Lo voy a dejar aproximadamente más o menos por aquí,
que quede más cercana al cuadro. Y le podemos subir un poco la opacidad, pues más o menos aquí. Una vez que tengo esta sombra, vamos a generar una sombra especular, una sombra, digamos, que se abre bastante más, y para ello hago clic en el símbolo más, me genera una nueva sombra con el mismo ángulo que tenemos en la sombra anterior, menos 118, y esta le voy a dar más tamaño para que se difumine más y la voy a alejar un poco. De esta manera conseguimos mucho más realismo en la sombra, y le voy a bajar un poco la opacidad, de manera que estamos ganando bastante más profundidad en esta sombra. Eso es todo y ok. Y ahora, para añadir las sombras al siguiente cuadro, lo más sencillo sería coger botón derecho sobre el símbolo que tenemos aquí, FX, de estilos de capa. Le digo copiar estilo de capa, me sitúo en la capa del cuadro 2 y con botón derecho le digo pegar estilo de capa. ¿Qué ocurre? Que la sombra que acabamos de pegar tiene la misma inclinación que la sombra del cuadro 1. Cuando, si nos fijamos en las líneas de luz que he dibujado antes, no tienen el mismo ángulo de inclinación. Vamos a verlo. Si ahora mismo abro cualquiera de las dos sombras paralelas, hago doble clic sobre una de ellas, veremos que el ángulo que tenemos aquí no equivale a el ángulo que nos proyecta esta línea, con lo cual deberíamos de modificarlo. Vamos a modificarlo, a dejarlo aproximadamente por aquí, de manera que la sombra se va a adaptar a este origen de luz, a este ángulo, pero tenemos un inconveniente, y el inconveniente es que esta también se ha girado. ¿Cómo vamos a evitar esto? Pues esto voy a cancelar, abro de nuevo sombra paralela y aquí le digo que no quiero usar luz global. De tal manera que si ahora modifico el ángulo y nos vamos a la otra sigue manteniendo el mismo ángulo que tenía. Hecho esto, podemos modificar esta sombra. En este caso le daría un poquito menos de opacidad a la sombra porque es una zona más sombría de la imagen y va a proyectar menos sombra. Vemos que tiene menos 134 de ángulo. Me voy a la otra sombra. Aquí desmarco también usar luz global y le pongo menos 134. De manera que ya vamos a tenerlo. Y aquí también le puedo bajar un poquito la opacidad, consiguiendo que sea mucho más real. Damos OK. Y con esto voy a ocultar la capa de ayuda. Ya tendríamos una sombra en un sentido en un cuadro, en otro sentido en otro cuadro, y además la mujer proyecta una sombra en función del origen de la luz. Con esto queda resuelta la pregunta que me hacía el miembro del canal, que por cierto os animo a que os suscribáis a los miembros del canal, donde vais a tener una serie de ventajas. Aquí en las tarjetas os dejo más información. Bien, pues una vez que ya tenemos todo esto, vamos a mejorar la iluminación global de la fotografía. Esto es bastante sencillo, es únicamente añadir pues una capa de ajuste de curvas, niveles e incluso exposición. Aquí podría valer perfectamente una capa de exposición, donde lo único que voy a hacer es subir un poco la exposición para conseguir una iluminación mucho más homogénea, que no se vea la imagen tan apagada. Y si queremos podemos añadir un filtro de fotografía. Venimos aquí abajo, añadir capa de ajuste de filtro de fotografía. Y aquí voy a coger un filtro frío que le puede venir muy bien. Y esta capa la voy a poner en modo de fusión, tono, que como vemos le da una tonalidad más fría. Incluso le podemos bajar un poco la opacidad. El cambio es, la verdad, bastante leve, pero más que suficiente. Y este sería el resultado final, donde tenemos unas sombras totalmente realistas. Pues esto sería todo. Como veis, el añadir las sombras es muy sencillo. Únicamente hay que tener en cuenta que desmarquemos la casilla Usar iluminación global cuando generemos las sombras, si tenemos pensado añadir sombras en otros elementos de la escena. Porque si no lo hacemos, luego todos estos estilos de capa van a mantener el mismo ángulo. Y eso nos puede dar más de un quebradero de cabeza si en vez de un trabajo tan sencillo como este, tenemos un trabajo que sea mucho más complicado, porque luego
nos va a tocar desmarcar esa casilla en todos los estilos de capa. Pues poquito más, agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.